consciente de lo que está en juego, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, dijo, es que Lorenzo solo dice barbaridades, ya se va Lorenzo y Ciro, y es cierto, ya se van, estos ya terminan. No están exentos de someterse a juicio político, eso también lo debo decir. El hecho de que salgan no los limpia, no los deja limpios. Pero ahí tiene usted en pantalla, detrás de Lorenzo Córdoba está un personaje poco tocado, le llaman el monje negro del INE, es el que maneja todo, es el que arregla todo, es el que maneja el dinero, es el que maneja recursos, es el que maneja la parte política, es el que se arregla con los machuchones del poder, es el encargado de decir cuánto se gasta, quién agarra más, quién agarra menos. Le pegaron a uno de sus, y esto lo dijo el secretario de Gobernación. Bueno, ya vio cómo está el INE, ¿no? Lanzado con todo. No tienen poquita vergüenza que tuvieran y nos iría mucho mejor. Que ya le dieron el primer revés, está bien, si no es nada del otro mundo. La Suprema Corte, claro que la Suprema Corte tendrá que valorar esto. El presidente, pues hasta dijo, incluso si lo aprueban, sería una manchita más al tigre. ¿Qué más puede ser si están lanzados en contra nuestra? Bueno, ahí le va, vamos a la información. Allá en una gira de trabajo por Tlaxcala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo un encuentro con medios de comunicación. Ahí habló de lo que es el plan B, o son reformas político-electorales las que se aprobaron. Entonces, no es mucho lo que se tiene, claro que es interesante lo que tiene que decir Adán Augusto López, porque sí le mandó un mensaje duro a Lorenzo Córdoba. Chequen cómo habló de este tema. Mucha confusión en cuanto a la técnica legislativa, porque esta minuta ya viene con una corrección a una minuta previa que había enviado al Senado, y según, y aquí está el diputado Pablo Amílcar Sandoval, que es uno de los expertos en técnica legislativa, no nada más en la Cámara de Diputados, sino en la historia moderna del país. Ahora lo que la Cámara de Senadores tendrá que hacer es aceptar la minuta, revisar la parte que ya fue aprobada sin ningún problema de la minuta que ellos habían enviado, ordenar o enviarla al Ejecutivo para que se proceda a la publicación, y la parte que no fue aprobada de la minuta original o que fue modificada por la segunda minuta, entiendo que queda en una especie o entra en una declaratoria de que no fue aprobada, ¿no? Así es. Entonces se va a una especie de congeladora definitiva, ya no surte ningún efecto legal. Ahora bien, pues la oposición y quienes consideren o quienes tengan alguna inconformidad jurídica con esta reforma a las leyes secundarias, pues están de su derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Alguno entiendo que ha promovido un amparo respecto a la parte de esa reforma que ya fue publicada, otros dicen que interpusieron, nosotros no tenemos mayor conocimiento de ello, una controversia constitucional. En todo caso, pues lo hacen en ejercicio de su derecho, y nosotros esperamos que la Suprema Corte emita un fallo declarando la constitucionalidad de las reformas. ¿Por qué esperamos? Porque pues es un trabajo profesional, dedicado, el que hicieron los legisladores, tanto diputados federales como senadores de la República, y está dotado de plena constitucionalidad. También sucede que esta reforma pues la utilizan realmente como una especie de plataforma política. Ahí anda el consejero presidente pues hablando de que se van a despedir no sé cuántos empleados. El único que seguramente, o los únicos que seguramente se van a quedar sin empleo a partir de abril de este año son precisamente Lorenzo Córdoba, consejero presidente, y Ciro Murayama, y el secretario ejecutivo del Consejo General, porque desaparece la Secretaría Ejecutiva, que era un órgano
el más poderoso, digamos, el que según ellos manejaba el Consejo General del INE, pues esa desaparece y se reasignan las tareas. Hasta el gasto pasaba por las manos del secretario ejecutivo. Pero bueno, pues no nos asusta, el señor Córdoba está acostumbrado a andar diciendo barbaridad y media. No habla de cómo los consejeros electorales, por ejemplo, les pagaban un bono de dote, ¿no? Se iban a casar y les daban un bono para que fuera más agradable la luna de miel, yo creo. Y ahora anda diciendo que el hecho de que se terminen insaculando a los 4 nuevos consejeros es renunciar a hacer política. Pues aquí en Tlaxcala se lo volvemos a decir. Dice eso porque no quiere hablar de cómo lo eligieron a él. Él fue parte del reparto de ese botín y fue parte de la cuota a un partido político que ya en otra ocasión voy a detallarles. Él le debe el cargo no al pueblo de México, se la debe a sus patrones, que eran los dirigentes de partidos políticos en su época. La Constitución prevé que si no se construyen las 2/3 partes de la Cámara de Diputados en una votación para elegir al Consejo, pues se abra un proceso de insaculación, y desde nuestro punto de vista, pues nada más puro que la insaculación. Si piensan que en aras de no llegar a ello, vamos a transigir de ideales y de convicciones, pues se equivocan. Este país ya cambió y los asuntos públicos ya no son botín político de nadie. María, de Ahora Noticias, por favor. Bueno, así respondió Adán Augusto y dejó claro quién era el que controlaba al Instituto Nacional Electoral. Lo ha controlado durante todo este tiempo. Algunos comentan que en su momento fue el PAN el que lo propuso, otros dicen que es el PRI. Pronto vamos a conocer esa parte de esa historia, porque tiene mucho que ver el tema relacionado con lo que son los organismos autónomos. Hay bastantes evidencias de que no pueden hacer gran cosa y de que Lorenzo y Ciro están embarcados en un carrusel relacionado precisamente a golpetear la cuarta transformación. ¿Qué hace Ciro? ¿Qué hace Lorenzo? Ya sabemos que utilizan cualquier medio de comunicación. Mire, Ciro Murayama, muy activo, por cierto, él fue propuesto por el PRD en su momento. De él sí tengo el conocimiento. De Lorenzo no me acuerdo si fue el PRI o el PAN. En el Valle de México hay 52 distritos electorales federales. Viven más de 16.5 millones de electores. El plan B dice que habrá una sola oficina con una persona para organizar las elecciones en toda esa zona metropolitana. Sí pone en riesgo que puedas votar. Eso es lo que dice Ciro. Bueno, Ciro en el Universal. Eurípides Flores señala esto de los lugares donde se dan las credenciales de elector. El maestro Eurípides Flores señala esto. Por ejemplo, la situación que está diciendo Ciro Murayama de que los módulos ahora se van a transferir a oficinas públicas y eso parece que es un desastre. Estamos haciendo, o la reforma abre la posibilidad de que en lugar de que se estén pagando rentas, espacios privados para la instalación de los módulos de atención ciudadana del INE, pues se ocupen lugares y espacios públicos que están disponibles para que en lugar de que pague renta se haga un contrato de comodato con un municipio, con un estado, con la federación, para que se ocupen esos lugares y se deje de pagar renta. Así de irracional es el pensamiento de las y los consejeros en torno a esta reforma electoral. Por ejemplo, la situación... Bueno, es Eurípides Flores, uno de los representantes de Morena ante el INE. Dadas buenas batallas allá con Lorenzo Córdoba, les ha dicho en su cara pues que es una persecución lo que traen con Morena, le aplican, estuvieron a punto de quitar al candidato a senador pues para 2 años. Es una elección extraordinaria en Tamaulipas, es parte de lo que hace el INE. Bueno, estuvieron de acuerdo, le presenté aquí en ACM Canal 54 lo que señaló la consejera Carla Humphrey.
hay que quitarles la candidatura, es una falta grave. Y Eurípides Flores les mostraba el documento. No, señores, aquí están los gastos de pre-campaña comprobados. ¿Quieren perjudicar a como dé lugar a Morena? Sí, porque son parte de las cuotas partidistas bajo las cuales llegaron los consejeros. Por eso hablo de 4 que no debieran estar en esta dinámica, pero están. Y esto en buena medida es parte del juego de Lorenzo y Ciro con el llamado monje negro del INE, que sería ni más ni menos que Edmundo Jacobo Molina, que maneja bajo perfil, que no se ve mucho, pero que es el que controla al grupo de poder que está, pues, tiene tomado al INE desde hace buen rato, y esto hasta lo dijo el presidente de la República, y lo han dicho, vamos, es un secreto a voces, maneja el gasto, ya se va a quedar sin chamba, eso queda claro. Desaparece la Secretaría Ejecutiva, se nombra 5 integrantes del Consejo General para llevar a cabo las labores de administración y pasan a ser pares, iguales. Esos 5 consejeros serían responsables de llevar toda la información relacionada con el gasto, dónde se aplica, dónde se quita, dónde se pone, cómo se acomodan, cómo se adecúan los gastos. Eso es lo que no les conviene, porque van a salir a relucir muchas cosas. Decía Hamlet García Almaguer en la entrevista que tuve aquí con él en ACM Canal 54, que hay un sobreprecio en las rentas, 700 millones de pesos al año para un determinado número de inmuebles, de casas, de viviendas, de oficinas rentadas por el INE, y todavía un fideicomiso para el mejoramiento de las instalaciones. Es decir, no son tuyas las rentas y luego todavía las reconstruyes. Ahí hay gato encerrado, ahí hay mucho que hurgar, mucho que verificar, porque eso no es normal. Eso tiene y puede tener consecuencias jurídicas. Una vez, porque quien sale de estos llamados organismos autónomos no se queda en inmunidad, tiene un determinado tiempo en el que tendría que ser llamado o puede ser llamado a declarar respecto a estos temas tan relevantes. Entonces, eso de que no. ¿Dónde va a acabar Lorenzo Córdoba? Por pasar el tiempo, pero la justicia te alcanza, y eso es lo que se viene. Por eso las auditorías a fondo, los fideicomisos, los gastos estrafalarios, la burocracia dorada del INE, las comilonas, los gastos de motos Harley Davidson, es decir, lo que ofende al pueblo de México. Por eso son tan vistos con tanta desconfianza. Por eso nadie les cree, porque la mayoría está bien informado, sabe qué ha pasado en el INE, hasta dónde han llegado en el INE. Y pues no es ninguna situación sencilla, pero tampoco es difícil. Una vez que se apliquen las leyes, porque se van a aplicar la ley secundaria, las reformas a las leyes secundarias, entonces, y solo entonces, habrá una verdadera fiscalización al Instituto Nacional Electoral. Ya no se permiten los fideicomisos, se les acabaron. Si alcanza, bueno, pues yo creo que todo este ruido es para que alcancen su pensión multimillonaria, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues es lo que quieren, una pensión machuchona, no les gusta ganar poquito. Recordemos que están amparados para ganar más que el presidente de la República. Su argumento es que trabajan mucho. Pues hombre, si no les gusta el trabajo, arre, váyanse a otro lado, pero como que están engridos, pero con ese, pues es dinero público, es de sus impuestos, de su dinero, del mío, de lo que pagamos.